TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis amigos y hermanos. La semana pasada estudiamos el día quinto de la creación de los peces y de las aves. También estudiamos un poco de ciencia y comprendimos la insensatez de los científicos en tratar de sacar a Dios de la creación y en tratar de presentarnos teorías que aseguran que todas las cosas se hicieron por sí solas y se fueron uniendo moléculas unas con otras y fueron creando todas las cosas. Y vimos que la misma ciencia derriba esos argumentos, porque la segunda ley de la termodinámica establece que todo va del orden al desorden y es imposible que 100.000 millones de ladrillos se unan y hagan 1960 edificios. Es imposible. Mucho menos que 100.000 millones de átomos se ordenen en esa forma, en esa maquinaria tan compleja que es una sola bacteria que ni siquiera vemos con el ojo. Y tiene 100.000 millones de átomos que solo Dios pudo ordenar y algo más interesante, dar vida, porque solo Dios es el dador de vida. Y todas esas disciplinas, la física, la química, estudiamos un poco de óptica con el telescopio Webb. Es importante a veces que las conozcamos para cuando hablemos con los que creen que Dios no existe, derribemos sus argumentos con una realidad que nadie nos puede negar. La realidad de que solo Dios pudo crear todas las cosas. Ahora, es interesante que nosotros entendamos algo, y yo voy mucho al idioma hebreo porque el idioma hebreo es muy rico. Cuando la Biblia dice produzcan, hay 3 términos para produzcan y los 3 significan 3 diferentes cosas. Pero en el idioma español no tenemos la forma de traducirlo de forma eficaz. De modo que cuando nosotros vamos a los originales hebreos, entendemos una revelación poderosísima que Dios nos ha dado y que a veces en las traducciones se pierden. Entonces, veamos Génesis 1:21. En este versículo vemos nuevamente el término bará, creó. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Bará. Habíamos estudiado que cuando Dios en el principio, hace 13.800 millones de años, creó toda la materia y la energía del universo, los científicos descubrieron que todo lo creado no puede ni destruirse ni crearse algo nuevo, porque únicamente las cosas creadas pueden transformarse. Entonces Dios con esas cosas creadas hace una transformación y forma todo lo que existe. De modo que Dios crea una sola vez. Esto es importante que lo tenga claro. Bará, el término hebreo bará, crear de la nada, solo se hace en el principio, cuando Dios crea todas las partículas fundamentales. Posteriormente, todo lo que se haga después de bará es yatzar o asá. Yatzar es formar con eso creado y asá es completar la obra o activarla. Hay un término importantísimo
en la Biblia, y antes de ir a él, yo quiero que ustedes se cuestionen algo. ¿Por qué en Génesis 1:21 Dios dice de nuevo, creó? ¿Por qué Dios utiliza nuevamente el término bará? O sea, crear de la nada. ¿Qué es lo que está creando de la nada? Pregúntense esto ustedes. Porque los peces y las aves fueron creados por Dios en bará. Ahí estaban los elementos con que Él formó el cuerpo del pez y el cuerpo de las aves. Porque la primera ley de la termodinámica dice que nada se crea y nada se destruye, sino que con lo que Dios creó en el principio se forman los peces y las aves. Entonces vuelvo a preguntarles, mi hermano, ¿cómo Dios utiliza nuevamente el término bará? O sea, crear de la nada. ¿Qué es lo que crea de la nada? ¿Qué se imaginan ustedes que todavía no está creado y es necesario crear de la nada? La Biblia nos los muestra en el término nefesh. Dios necesita crear de la nada el alma de los animales, el aliento de los animales. La criatura que respira necesita tener nefesh, necesita ser un ser viviente. El término hebreo nefesh es el que nosotros vemos en el texto bíblico de Génesis 1:21. Dice la palabra y creó. Término hebreo bará. Crear de la nada. ¿Qué creó de la nada? Todo ser. Y allí vemos el término hebreo nefesh. Ser. Para que sea la ballena, el tiburón y todos los peces un ser viviente que se mueve, ¿qué requiere? Requiere que Dios cree, bará, cree de la nada un alma, para que de esa forma ese ser, que si lo vemos de forma física, son una cantidad de elementos que Dios une, porque recuerda que nosotros estudiamos que todo en la Tierra, toda la materia son átomos diferentes. Y una ballena es la unión de átomos de diferente naturaleza que Dios produce del agua. El agua tiene oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio. Y todos esos elementos Dios los une para formar la ballena. Pero fíjense que si Dios no crea nefesh, el alma, lo que vamos a tener es una ballena muerta, una cantidad de elementos unidos, estructurados de forma bien perfecta, pero que no se mueven, que no tienen vida, que terminarán pudriéndose porque la carne se pudre. Entonces necesitan algo que es diferente a lo creado al comienzo, hace 13.800 millones de años, que Dios hizo todas las partículas fundamentales, toda la materia y toda la energía del universo. Además de esa materia y de esa energía, hay algo importantísimo y que no se le ocurra al hombre ni siquiera pensar, creer que lo pueda hacer: el alma de los animales. Sin alma,
el animal no tendría vida. Fíjense, y esto es importante que ustedes sepan, ¿qué es el alma del animal? El alma es la que se deleita nadando en el agua. No es el pez, no es el cuerpo del pez el que se deleita. El alma utiliza el cuerpo del pez para nadar y deleitarse. El alma es la que se deleita cuando el pez come. No es el pez el que se deleita. El pez toma los alimentos, pero el alma que vive en ese pez, cuando ese alimento pasa a través del esófago y el cuerpo lo disfruta, el deleite es del alma. O sea que el alma del pez es la que tiene el instinto, la que tiene el gozo. Cuando un perro corre donde ti y se alegra, no se alegra el perro en cuanto a su materia y a su energía, es el alma que está en él. Por tanto, lo fundamental en los animales es el alma, nefesh, lo que Dios crea. Entonces, mis amados, fíjense que nuevamente volvemos a traer ese verbo bará y lo traemos para que Dios haga una cosa nueva. El alma, nefesh. Pasemos entonces ahora al día sexto y vamos a estudiar Génesis capítulo 1 versos 24 y 25. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. En esta primera etapa del día sexto, Dios crea todos los animales terrestres. Y vio Dios que era bueno. Dios creó una cantidad y una variedad de animales increíbles. A algunos los conocemos bien porque son parte de nuestra vida diaria, nuestros gatos, nuestros perros. A otros solo los vemos en el zoológico. Y conocemos muchísimos más a través de la televisión y de los libros. Dios creó cada clase de animal con características únicas y cada clase de animal es capaz de reproducir solo y solo si otro animal igual a sí mismos. Los perros no pueden tener gaticos. Los perros solo pueden tener perritos. Y perdóneme Darwin con su libro El origen de las especies. Miren, hermanos, si Darwin hubiera nacido en la era de la genética, que desde 1954 comenzaron a establecer leyes sobre el genoma humano y ya hoy en día casi está totalmente descubierto. Todas sus leyes del origen de las especies se le vendría abajo. Porque ya el hombre ha descubierto que el ADN de un animal es únicamente compatible con el ADN de ese mismo animal. Y es imposible que de ese animal venga un animal diferente. Pueden pasar miles de millones de años y hay unos aminoácidos que existen dentro de la célula y una serie de cadenas de carbono, nitrógeno, oxígeno con puentes de fósforo que hacen que ese ADN sea único de la especie y sea imposible de cambiar con los años.
De modo que, perdóneme Darwin, pero se le vino abajo su teoría de la evolución. El hombre no viene del mono, ni usted tampoco. Venimos de Dios. Así que los perros tienen perritos, los gatos tienen gatitos. Aún el animal más pequeño tiene el sello del diseñador maestro y siempre va a producir animales de su misma especie. Dios es el único que tiene el poder para crear animales, los cuales siempre serán los mismos, pasen los años y los millones de años que usted les quiera colocar. El hombre no puede modificar ni el animal, ni puede modificar la genética de él, porque Dios impartió esa genética y el hombre no ha creado ningún animal, ni nunca tendrá el poder para hacerlo. Dios es santo. Todas las criaturas vivientes que Dios hizo el quinto y el sexto día eran buenas. Todo lo que Él hizo era bueno. Como Dios es perfecto, todo lo que Él hizo es perfecto. Entonces, como conclusión, mis amados, día tras día estamos rodeados de evidencia de la existencia de Dios, de evidencias de la sabiduría y el poder infinito de Dios, de evidencias del amor de Dios, del orden de Dios, de la santidad de Dios. Lo que nos rodea nos recuerda siempre al diseñador maestro que creó todo con habilidad y propósito. Podemos aprender muchísimo sobre Dios al observar las cosas que hizo, pero el verdadero entendimiento de su persona y de cómo creó todas las cosas deben basarse en lo que Dios nos dice en su palabra. Hebreos 11:3 nos dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted ve, hermano mío, se hizo de lo que no se veía. Y lo hizo Dios para nuestro deleite. Al comienzo del día sexto, en Génesis 1:24, vemos el término produzca. Cuando Dios dice, produzca la tierra seres vivientes. Pero este término produzca es diferente al término que aparece en Génesis 1:20, cuando Dios dice, produzcan las aguas, peces y aves. Y es diferente también al término en Génesis 1:11, cuando Dios dice, produzca la tierra hierba verde. Y habíamos dicho que el hebreo es maravilloso. Y cuando usted estudia el hebreo, usted entiende la connotación de cada uno de estos términos. Los tres los tradujeron como produzcan, pero en realidad los tres tienen diferentes significados. Veamos entonces el gráfico. Los tres términos para producir son el hebreo dachá, el hebreo charatz y el hebreo yatzá. El término dachá aparece en Génesis 1:11, cuando después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Fíjense ustedes que dachá es inherente a producir, a brotar, a retoñar, a reverdecer. De modo que el término produzca en este versículo, Génesis 1:11, dachá, se refiere a reverdecer, germinar, salir de la tierra.
es importante que conozcamos lo siguiente. Es imposible que la tierra produzca algo, a no ser que Dios diga, produzca la tierra y Dios mismo imparta la genética de la semilla a la tierra. Y ya con esa genética, la tierra tiene la instrucción. La semilla es como una orden, una instrucción a la tierra para que reúna los elementos requeridos para que se forme un arbolito. Ahora vamos a ver en el gráfico el siguiente término hebreo que aparece en Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Aquí se refiere a el término hebreo charatz. Producir tiene que ver con abundar, con procrear, con criar. El término charatz, ese término hebreo, se refiere a la fecundidad de los peces. Ninguna otra criatura viviente es tan productiva como estos. Charatz, abundar. Una tenca, que es un pez de agua dulce de unos 35 centímetros, produce 1000 huevos cuando ovula. Una carpa produce 20,000. Y ahora cáiganse para atrás, mis hermanos. Un bacalao produce hasta 9 millones de huevos. De modo que, de acuerdo al propósito de Dios, las aguas producen seres abundantemente. Y el último término es yatzá. Ese término hebreo que aparece en Génesis 1:24. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Emane, saque, nacer, salga. Término diferente a dachá, con la producción de la hierba verde y de los árboles. De charatz, con la abundancia en la creación de los peces y las aves. Y ahora yatzá, emana de la tierra, nace, sale el ser viviente. Luego de explicar estos tres términos y ver la riqueza que hay en el hebreo para dar connotaciones diferentes a cada término que en el español no pudiéramos hacer, alguien me hizo una pregunta y me dijo, si estos días son de 24 horas, ¿cómo Dios pudo hacer en 24 horas la hierba verde, los árboles que dan fruto? Eso fue instantáneo, así. El árbol salió de la tierra y ya dio fruto. Aquí vamos a resolver un gran misterio y vamos a contestar a ambas preguntas. Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 20. El texto nos dice lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí se refiere al séptimo día, el día en que Dios descansó. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Aquí se refiere 6 días en los cuales Dios hizo la creación totalmente. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. De modo, mi amado, que ya la Biblia estableció que Dios hizo todo en 6 días. Y si Dios dice que fue en 6 días, fue en 6 días. Pero ¿cómo resolvemos el misterio de que los árboles brotan de la tierra y
la fórmula que Dios ha hecho en todas sus leyes físicas para que los árboles se hagan es que germinen, que salga el germen, que vaya brotando las hojitas y que crezca el árbol. ¿Acaso fue que los primeros árboles los hizo instantáneamente? Bueno, la Biblia nos revela este gran misterio. Y vamos a verlo en ese texto mismo, cuando Génesis 1:11 nos revela qué pasó allí. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Mis amados, cuando Dios dice produzca la tierra, Él imparte en la tierra la genética, la orden, las instrucciones para que la tierra germine toda la hierba verde y todos los árboles y las plantas que existen sobre la tierra. De modo, mi amado hermano, que cada uno de estos días de la creación fue de 24 horas. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios diseñó un método ordinario para hacer todas las cosas bajo las leyes físicas, bajo las leyes químicas y bajo todas las leyes que existen en el universo. Y Él no va a violar una ley del universo porque ocurra un evento fortuito. Entonces, la persona que me hizo la pregunta me dijo, entonces, al final del primer día, pues no había ningún árbol ni ninguna hierba verde, porque apenas estaba la instrucción. Pues, mis amados hermanos, la Biblia dice que sí. Porque lo importante para que la tierra produzca toda la hierba verde y todos los árboles que existan es la instrucción y la estructuración genética que Dios hizo para que la tierra recibiera la orden y ella estructurara toda la hierba verde y todas las plantas que aparecen sobre la tierra. Para poder entender esto, vamos a ir más adelante en la Biblia y vamos a corroborarlo. Cuando Dios dice que terminó los cielos y la tierra y todavía no había ninguna planta en la tierra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto resuelve nuestro problema. Estoy pendiente con ustedes, mis amados hermanos, en las próximas cápsulas, de mostrarle que al finalizar la creación todavía hacía falta algo, que todos los árboles nacieran y crecieran. Mis amados hermanos, entonces los días sí fueron de 24 horas. Lo que pasa es que Dios está fuera del tiempo. Y Él fuera del tiempo ya creó absolutamente todo, incluso aquel árbol que va a tener tu nieto en su patio. Porque Él todos los eventos los tiene delante de sí. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él creó el tiempo. Y cuando da una orden de creación, Él crea el espacio-tiempo y todas esas órdenes las sujeta a la estructura física, química y de leyes que estableció para el espacio-tiempo. Mis amados hermanos, no se pierdan la próxima cápsula, la creación del hombre. Vamos a aprender misterios que la Biblia nos revela y que son impactantes. Los espero en la próxima cápsula
con la segunda etapa del día sexto, la creación del hombre. Bendiciones y cielos abiertos.